Buenos días, mi nombre es Mariela Andreina Fonseca Cáceres y junto a mi compañera Katy Pérez vamos a hablarles sobre el análisis de los tratados, convenios internacionales, así como los reconocimientos de los derechos individuales para la atención a la diversidad sociocultural. El estudio de los acuerdos y tratados internacionales que reconocen los derechos individuales en relación con la diversidad sociocultural es un asunto de gran relevancia en el panorama mundial contemporáneo, ya que la diversidad sociocultural es un pilar fundamental de la sociedad global. La comunidad internacional ha desarrollado diversos tratados y convenios que buscan proteger, regular, promover y respetar las diferencias culturales. El marco jurídico internacional. A nivel internacional existe un conjunto de instrumentos jurídicos que establecen los estándares mínimos para la protección de los derechos humanos, en particular para la promoción a la diversidad cultural. Entre los más relevantes o importantes se encuentran los siguientes. Ya. La Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1948. Estos derechos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción de raza, nacionalidad, origen étnico, color, religión o cualquier otra índole. Todas las personas se deben respetar con dignidad. El Pacto Internacional fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1966 y entró en vigor en el año 1976. Estos son acuerdos jurídicamente vinculantes para los países que los ratifican. Su objetivo principal es garantizar que los derechos humanos sean reconocidos por la Declaración Universal y sean protegidos y respetados a nivel mundial. Entre ellos se encuentra el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Este pacto se centra en los derechos individuales. Entre ellos está el derecho político, derecho a la vida, derecho a la nacionalidad, a la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, entre otros. Y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estos derechos se centran exclusivamente en la diversidad cultural. Este pacto incluye disposiciones relacionadas con el derecho a participar en la comunidad, el derecho a disfrutar de beneficios, al progreso científico y a sus aplicaciones, también el derecho a la educación. Los convenios. Los convenios internacionales son acuerdos formales entre dos o más estados con el objetivo de regular los aspectos de la vida internacional y establecer normas de conductas comunes. Estos acuerdos pueden ser bilaterales, quiere decir que es entre dos países, o multilaterales, que es entre dos países. Estos acuerdos buscan establecer normas, reglas o mecanismos para la cooperación de diversas áreas, como el comercio, los derechos humanos, el medio ambiente, la seguridad y entre otros. Entre los convenios se encuentran la eliminación de toda forma de discriminación racial y los convenios sobre los derechos del niño. La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO. Este documento reconoce la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad y establece los principios para su promoción. Esta declaración es un marco fundamental para comprender y valorar la importancia de la diversidad cultural en el mundo actual. Los principios fundamentales. Estos tratados y convenios se basan en los siguientes principios fundamentales para la diversidad sociocultural. Entre ellos tenemos la igualdad y la no discriminación, la diversidad cultural como valor, una educación intercultural y los derechos culturales. A continuación viene mi compañera Katy. Para dar continuidad a lo que conversó mi compañera Mariela, me corresponde el marco conceptual de la diversidad. La diversidad en la Constitución se entiende como la pluralidad de identidades culturales y creencias, orientación sexual, expresiones de género y condiciones sociales que coexisten en el tejido social venezolano. Entre ellas abarca la diversidad cultural,
reconocimiento de las distintas etnias, lenguas y tradiciones que conforman el mosaico cultural venezolano. Diversidad de género. Este permite la inclusión de todas las personas transgéneros, binarias, entre otras expresiones de género. La diversidad funcional, protección de los derechos de las personas con diferentes discapacidades. La diversidad sexual, garantía de todos los derechos a todo género y diversidad de sexo. Diversidad socioeconómica, reconocimiento de las desigualdades sociales y económicas y la necesidad de promover la justicia social. Como marco constitucional, tenemos la Constitución de Venezuela consagra diversos principios y normas que promueven la diversidad y la inclusión. Entre ellos, la igualdad ante la ley, que está reflejada en el artículo 21, la no discriminación en el artículo 83, los derechos humanos. Venezuela ha suscrito diversos tratados internacionales de derechos humanos que reconocen y protegen los derechos de las personas pertenecientes a grupos minoritarios. Encontramos el pluralismo cultural establecido en el artículo 9, y la participación ciudadana en el artículo 63. Como principios fundamentales de la Ley Orgánica de Educación. Representa un hito en la historia educativa del país al establecer un marco legal que promueve la inclusión y la atención a la diversidad en las aulas, cuyo enfoque se sustenta en el reconocimiento de que cada estudiante es único y posee características, necesidades y ritmos de aprendizajes particulares. Aquí encontramos el respeto a la diversidad. Se reconoce y valora la diversidad cultural, étnica, lingüística, de género, entre otras. La inclusión educativa, donde se promueve la inclusión de todos los estudiantes sin importar sus condiciones o características particulares. La educación personalizada. La Ley Orgánica de Educación plantea la necesidad de adaptar los procesos de enseñanza de acuerdo a cada necesidad y la atención a las necesidades especiales, donde se garantiza una atención individualizada. Ahora, en cuanto a los principios fundamentales que establece la LOCMA, establece un marco legal integral para garantizar los derechos de todos los niños sin distinción alguna, como la igualdad y la no discriminación, el interés superior del niño, la protección integral de este niño como su desarrollo físico, mental, social y cultural, y al mismo tiempo su participación, ¿sí? Se le da participación a los niños y adolescentes. En cuanto a la ley para personas con discapacidad, es un instrumento legal fundamental que busca garantizar los derechos y promover la inclusión de las personas con discapacidad. Su objetivo principal es regular los medios y mecanismos que garanticen el desarrollo integral de las personas con discapacidad de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades. Busca lograr la integración a la vida familiar y comunitaria mediante su participación directa como ciudadanos y ciudadanos plenos de derecho. Las áreas claves que enfoca la ley para personas con discapacidad es en cuanto a la educación, en cuanto a la salud, la accesibilidad y su trabajo. Finalmente, podemos concluir que los tratados y convenios, así como los marcos constitucionales, han establecido un sólido fundamento para el reconocimiento y protección de la diversidad sociocultural. Estos instrumentos legales reconocen que la diversidad no es solo un hecho de la realidad, sino un valor fundamental que enriquece a las sociedades y debe ser promovido y protegido. Esta ha sido toda nuestra exposición. Espero haya sido de su agrado. Feliz tarde.